Ya, vamos a empezar entonces hoy día con la clase de molienda SAG e hidrociclones. Esto va a seguir un poco con lo que vimos en la última clase auxiliar y lo que han estado viendo en la cátedra. Entonces, vamos a partir con molienda SAG, y una de las cosas que tienen que saber es que, a diferencia de la molienda convencional, que es lo que habíamos visto la semana pasada, la ecuación de Bond aquí no es aplicable, así que no pueden usar la misma metodología que utilizábamos para la molienda convencional, pero sí se descubrió que al analizar la mecánica de rotación del molino y su carga, se puede deducir una ecuación que relaciona tanto la potencia consumida por un molino como con su tamaño. Ya si se fijan, aquí tenemos el diámetro, tenemos el largo, tenemos aquí la densidad aparente de la carga, y como no es posible utilizar la ecuación de Bond, ocupamos otra ecuación que relaciona el número de molinos con el tamaño, ¿ya? Para eso vamos a estimar la energía específica requerida. Se fijan acá, esto que está en kilowatt hora por tonelada le llamamos la energía específica, y esto lo podemos calcular teniendo la potencia en kilowatt y el flujo que se está alimentando el molino. Entonces, para dimensionar el molino SAC podemos usar lo que llamamos la ecuación de escalamiento. ¿Y qué nos dice esto? Creo que va a quedar más claro con el ejercicio, pero es más o menos como si la energía específica para ciertas características de un sistema es tal energía específica, para un nuevo sistema que se alimenta con las mismas características, esa energía específica se mantiene, ¿ya? Entonces, con el ejercicio va a quedar más claro. Tenemos que una empresa minera requiere expandir su capacidad de molienda de 12.000 a 33.000 toneladas por día, habiéndose decidido la incorporación de una nueva línea de molienda SAG en paralelo. La planta actual consta de un molino SAG de 28 por 14 pies, con un motor de 7.000 HP. Esta es capaz de tratar 12.000 toneladas por día de mineral, y nos dice después que el molino opera con un nivel de llenado total del 32%, con una velocidad de rotación equivalente al 78% de la velocidad crítica, y con una carga de bolas equivalente al 12% de llenado. Nos dan las características de las bolas, ¿cierto? La densidad, la porosidad, y luego nos dicen que el mineral tiene una densidad de 2,8, la porosidad de las colpas se estima en un 35%, y se considera que los volúmenes aparentes de colpas y bolas son aditivos. Ese es un dato importante. Después, considerando la lista de molinos y que se requiere entregar un producto equivalente al actual operando con 2 molinos, es decir, el existente y el nuevo, determine si alguno de los molinos disponibles permite cumplir con las bases de diseño, especificando dimensiones y potencia del motor requerido. Ya, ¿cómo partimos entonces? Primero, tenemos esta lista de molinos. Esta es la columna que nos interesa, donde están las dimensiones del molino. Después, como no podemos ocupar la ecuación de Bond, vamos a ocupar la ecuación de escalamiento, que nos dice esto de acá. Ya la energía específica del molino antiguo va a ser igual a la energía específica del molino nuevo. Entonces, como nos dicen que tenemos que ocupar 2 molinos, ¿cierto? Vamos a tener 2 líneas de trabajo. Una primera línea de trabajo que viene del molino antiguo, ¿cierto? Donde se tratan 12.000 toneladas por día, que se traduce en 500 toneladas por hora. Y vamos a tener una segunda línea de trabajo que lo que tiene que hacer es tratar la diferencia, ¿verdad? Entonces, yo quiero tratar ahora 33.000 toneladas por día, pero ya estoy tratando 12.000 con el molino antiguo. Así que la diferencia la voy a tratar con el molino nuevo, que serían 875 toneladas por hora. Después, sabemos también que el molino tiene una potencia de 7.000 HP, y aquí, considerando una eficiencia del 80%, podemos calcular la potencia mecánica, ¿ya? Esta eficiencia podría ser también 75%, ¿ya? Porque el equipo es antiguo y ya está funcionando. Entonces, conociendo esto, vamos a calcular la potencia mecánica y lo vamos a pasar al tiro kilowatt. Entonces vamos a tener 4.200 kilowatts
Y ahora podemos calcular la energía específica del molino antiguo. ¿Por qué? Porque tenemos la potencia y tenemos el tonelaje que está tratando, ¿ya? Recuerden, esto es del molino antiguo. Por eso aquí dice 500 toneladas por hora. 500 toneladas por hora que vienen de esto, ¿ya? Entonces, el dato que nos importa acá, la energía específica, son 8,4 kWh por tonelada, por tonelada. Entonces, como dijimos que se cumplía la ecuación de escalamiento, esto de acá, vamos a tener que el molino antiguo va a tener una energía específica igual al molino nuevo, es decir, 8,4, y ahora hacemos la operación inversa, ¿cierto? Conocemos el tonelaje y lo que nos interesa ahora es la potencia requerida, que serían 7.350 kilowatts, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es ver de todos los molinos que teníamos acá, cuántos yo necesito de cada uno para poder cumplir con la potencia que me están pidiendo. Entonces, vamos a ocupar esta ecuación de acá, que es la ecuación que dijimos que íbamos a ocupar en moliendo SAC. Si se fijan, tenemos el diámetro, tenemos el largo, tenemos la densidad aparente y tenemos la relación entre la velocidad crítica de carga, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir calculando la potencia mecánica de cada uno de los molinos que tenemos disponibles, ¿ya? Pero si se fijan, de aquí nos falta este valor de acá, que es la potencia, o sea, la densidad aparente, perdón. ¿Cómo calculamos la densidad aparente? En un molino SAC, yo tengo que la densidad aparente, esto, depende de las bolas y las colpas, ¿ya? Esta es como la gran diferencia que hay entre el molino convencional y el molino SAG, que en el molino convencional yo solo tengo bolas o tengo barras, ¿ya? En un molino SAG yo tengo una mezcla de bolas y colpas del mismo mineral que son más grandes y que me ayudan a disminuir de tamaño las partículas. Entonces, si se fijan, esta densidad aparente de carga tiene que considerar tanto las bolas como las colpas. Y esto es lo que me está diciendo esta ecuación, ¿ya? Primero, el volumen del molino por el factor de llenado de las bolas, por la densidad de las bolas, por 1 menos la porosidad de las bolas, ¿ya? Y aquí el de las colpas, ¿ya? ¿Y por qué lo divido después yo? Por el volumen del molino multiplicado por el factor de llenado de las colpas más el factor de llenado de las bolas. Si se fijan, el volumen después se me va a ir y solo me queda lo que está aquí abajo, ¿ya? El factor de llenado, la densidad, la porosidad, y aquí lo mismo, factor de llenado, densidad y porosidad. Eso me da una densidad aparente de la carga de 2,87, así que ahora sí puedo ocupar esta ecuación de acá, porque ya tengo la densidad aparente, y puedo completar una tabla como esta. Si se fijan, este diámetro y este largo es el mismo que me aparece en el catálogo, y aquí solamente está, lo pasé a metros, ¿ya? ¿Y por qué está esto? Porque esta es la potencia que yo requiero, ¿ya? Que son, si se fijan, es la misma para todos. Esta salió de la ecuación de escalamiento. Y aquí yo tengo la potencia mecánica. Al final es la energía o la potencia que me está que me da cada uno de los equipos, ¿ya? Entonces yo después, para sacar la cantidad de molinos SAC, lo que hago es la potencia requerida, que es lo que necesito, la divido por la potencia mecánica, que es la potencia de un equipo con estas dimensiones, ¿ya? Recuerden que si les da algo como, no sé, 3,2, ustedes siempre aproximan para arriba en estos casos, ¿ya? Porque si lo dejan en 3, van a quedar
cortos con el material que tienen que tratar. Entonces siempre aproximar hacia arriba. Y que te vaya bien. Entonces, siempre aproximar hacia arriba y si se fijan acá, tenemos la cantidad de molinos que nos da, ¿ya? Para el de las dimensiones más pequeñas tenemos 12 molinos, después disminuye a 6, 5, 3, 2 y 1, ¿ya? Como en el enunciado nos dicen que solamente necesitamos un molino más, tenemos estas dos opciones, ¿cierto? El de 34 por 15 y el de 36 por 15. ¿Con cuál de los dos se quedarían ustedes? De 34, ¿no? 34 por 15. ¿Por qué? Recuerden que todas las decisiones que toman tienen que justificarlas. ¿Por qué escogerían el de 34 por 15? Diría por la potencia más cercana a los 7, a los 7350. Ya, eso es una cosa. Y algo más con la potencia. ¿La potencia en qué se traduce? Como operacionalmente. Costo, ¿no? En costo, ¿cierto? Son lucas al final. Como si yo escogiera el de 36 por 15, que sí, va a poder tratar lo que tiene que tratar, me va a estar gastando ¿cuánto más? 1200, necesita 1200 kilowatts más para funcionar. Eso significa que en lucas yo voy a tener que gastar muchísimo más. Entonces, si este me permite tratar lo que necesito y igual me da un poco de holgura en cuanto a la potencia, ¿cierto? El que debería escoger, el que me conviene es este de acá de 34 por 15, ¿ya? ¿En qué otras cosas puede influir? Que no sé si se acuerdan de un ejercicio que yo había dejado propuesto la otra vez con Bolinda convencional, creo que era. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, que les pusieran que el costo capital depende del volumen, por ejemplo, del molino, esa sería quizás otra razón para escoger el de 34 por 15 por sobre el de 36 por 15. ¿Ya? Ahí igual depende de las condiciones que le den en el enunciado o de las condiciones que tengan. ¿Quedó alguna duda de cómo se resolvía? No. No, por mi parte no. Ya, vamos a pasar al otro ejercicio entonces, que es de hidrociclones. Y voy a sacar mi cámara porque tengo que dar vueltas. ¿Sí entiendo ahí, cierto? Sí, se sigue viendo. Ya. Voy a hacerles un dibujito primero. Los hidrociclones se caracterizan por, principalmente, por este diámetro que está acá. Le vamos a llamar DC. Por aquí arriba sale el rebose que se le llama, o el overflow, que vendría siendo el sobretamaño, o el overflow. Aquí está la boca de alimentación. Y esto también tiene un diámetro. También tiene un diámetro. Inlet también se le llama. Por aquí sale la descarga o el underflow, que conocemos como el bajo tamaño. Esto también tiene un diámetro.
de U, y me queda esto que es donde sale el reboce, que también tiene un diámetro que se llama DO, ¿ya? Entonces, un hidrociclón está caracterizado por estos 4 diámetros. Entonces, otros nombres que se le conocen a estas cosas. Que yo lo había dicho, creo, es el diámetro del inlet, el diámetro del apex, el vortex finder, y esto es diámetro de la parte cilíndrica. Ya, eso es importante que lo conozcan. ¿Ya? Entonces, para dimensionar un hidrociclón, hay que dimensionar o definir todos los diámetros característicos, ¿ya? Y además el número de hidrociclones requeridos. Entonces, voy a poner acá. Para dimensionar hidrociclones, necesitamos todos los diámetros y el número de hidrociclones. Entonces, nos vamos a ir al ejercicio. Lo primero que nos dicen o que nos piden es seleccionar las baterías de hidrociclones más convenientes para tratar mineral en un circuito compuesto de un molino de barras seguido de 3 molinos de bolas, donde la carga fresca al molino de barras es de 500 toneladas por hora de sólidos con densidad de 2,7 toneladas por metro cúbico. La descarga del molino de barras se reparte a 3 pozos de alimentación a ciclones, donde se juntan con la respectiva descarga de cada molino de bolas. El reboce requerido es 80% menor a 270 micrómetros, a un mínimo de 40% de sólidos en peso. La descarga constituye la alimentación a cada molino de bolas. Se espera que el underflow presente un 78% de sólidos y que corresponda a un 380% de carga circulante. Asuma un delta de presión igual a 7 psi, recomendado por baja energía y menor costo de mantenimiento. Entonces, lo primero que hay que entender es cómo se comporta el circuito, o qué es lo que tenemos, y tenemos algo como esto. Nos dicen que tenemos un molino de barras, y que este molino de barras, como dice acá, sigue de 3 molinos de bolas, ¿ya? O sea, un molino de barras seguido de 3 molinos de bolas. Y la carga fresca al molino de barras es de 500 toneladas por hora con GLA. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el molino de bolas, tenemos el molino de barras, y lo que sale del molino de bolas al final es lo que se junta con el flujo de alimentación fresca, y este flujo de alimentación fresca se clasifica y el bajo tamaño se va al molino de bolas. Déjenme ver. Ya, sí. Entonces, este circuito que está dentro, donde están las bolas con el hidrociclón, se repite para cada uno de los pozos de alimentación, ¿ya? Pero para no hacer tanto dibujo, puse solo uno. Pero debería repetirse para este pozo y para este otro pozo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es
calcular algo que se llama el D50 de aplicación y que se calcula multiplicando un FC, que es un factor, por un D que se especifica en el rebose. Ya esto tiene que ver con lo que nos están pidiendo acá, donde dice que el rebose requerido tiene que ser 80% menor a 270 micrómetros. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí donde dice 80% y escogemos SFC, ese factor. Para esas condiciones del problema. Entonces, ¿qué sacamos de esta tabla? Que FC es igual a 1,25 y D es igual a 270 micrómetros. Significa que el D50 de aplicación va a ser igual a 1,25 por 270 micrómetros. Y esto es igual a 337,5 micrómetros. ¿Ya? ¿Qué tenemos después? Tenemos que calcular el D50 base ahora en función de la aplicación, o sea, en función de lo que acabamos de calcular, y en función de 3 factores más. ¿Ya? Uno es el C1, el otro es el C2 y el otro es el C3. El primero corrige por el porcentaje de sólido presente, el segundo por la presión y el tercero por las gravedades específicas. Entonces, nos vamos a ir a calcular el C1. Necesitamos el CB, pero el CB que se necesita es el de la entrada al hidrociclón, ¿ya? Entonces, recordando, yo los datos que tengo son la carga circulante, que me dicen que es de 380%, que es el flujo que recircula, el que sale del hidrociclón, ¿ya? El flujo recirculado es igual al GSU. Después, el CP, nos dan el CP del underflow, en el enunciado, que es 78%, nos dan el CP del overflow, debería ser 40%. Y nosotros el que necesitamos para recordar es el de la entrada al hidrociclón. En este caso, ¿qué le repetimos? El GSF. ¿Cómo podemos calcularlo? Si recuerdan, CB lo calculamos como el flujo volumétrico de sólidos dividido el flujo volumétrico de la pulpa. ¿Ya? Entonces, ¿alguien se acuerda de la carga circulante? Que era el flujo de sólidos recirculado. Recirculado dividido el que entra de entrada. El fresco, sí. ¿Qué más tenemos? ¿No? Ya.
Conocemos el GSA, porque GSA es igual a 167 toneladas por hora. Si nos vamos aquí al balance de masa, GSA, que es lo que está entrando acá, va a ser igual a GSO. GSA es igual a GSO. GSF es igual a GSO más GSU. GSA igual a GSO. Igual a GSO. Entonces, si escribimos la carga circulante, vamos a tener 3,8 igual a el recirculado, que es GSU, partido fresco, que es GSA, o sea, 167 toneladas por hora. Esto significa que GSU es igual a 633 toneladas por hora. En 634. Ah, pero esto es los decimales, porque esto me da... Ya, ¿qué más tenemos? ISF entonces vendría siendo 167 toneladas por hora más 633 toneladas por hora. ISF es igual a 800 toneladas por hora. ¿Qué más podemos sacar? Bueno, si trabajamos con las ecuaciones, hay una ecuación, no sé si se recuerdan, en la que yo puedo calcular el flujo volumétrico líquido como el flujo de sólido, ¿cierto? Partido por Cp menos el flujo de sólido. ¿Ya? Con esta ecuación yo puedo obtener el flujo volumétrico de U. Sería igual a 633 dividido 0,78, que es el Cp, menos 633, y esto me va a dar igual a 178 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Puedo hacer lo mismo para el flujo líquido del overflow, que sería 167 dividido 0,4 menos 167, y esto va a ser igual a 150 metros cúbicos por hora. Por el balance de masa, por el balance de masa, ¿cierto? El volumétrico de F va a ser igual al volumétrico de U más el volumétrico de O. Y podemos también sacar el QS. Un segundo. Vuelve, lo siento. Ya, podemos sacar entonces ahora el QS.
US, ¿cierto? SF partido de la densidad del sólido. Entonces, tu SF va a ser igual a fórmula oscura dividido 2,8 en la parece que era 2,7. Sí, 2,7. Y ahora 296 metros cúbicos por hora. O la pulpa para este va a ser igual a 428, 196. Cosa con decimales sería 0.24,9 por hora. Y ahora sí podemos sacar el CV que estábamos buscando, que era el CVF, que es igual a QSF dividido Q total de F. Entonces vamos a tener 4,9 y arriba vamos a tener 400. No, pues era uno, entonces. Ya, ahora recién podemos calcular el C1. Nos vamos a devolver a la fórmula, que era 53 menos CB dividido 53. C1 es igual a 53 menos 31% dividido 53 y ahora menos. Y esto da algo así como C1 igual a 24. Después calculamos C2 directamente porque tenemos el delta P, que lo dan por enunciado, que es 7. Aquí solo hay que hacer la conversión porque lo dan en PSI y lo necesitamos en kilopascales. Va a ser igual a 27 por 48,93 kilopascales. Y finalmente tenemos el C3, que corrige con la gravedad específica. Pues la densidad específica del sólido y la del líquido es 1, ¿cierto? Y la densidad específica del sólido es igual a la densidad del sólido partido la densidad del líquido. Y esto nos daría 0,985. ¿Ya? Después tendríamos entonces, podríamos calcular esto acá. Listo. ¿Qué vamos a tener? 50 base igual a el de 50 de aplicación que ya calculamos.
va a ser igual a 37,64 micrómetros. Después, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos? Que el DC, que era el diámetro principal, ¿cierto? El diámetro del cilindro, va a ser igual al D50 base dividido 2,84. Esto tiene que estar en micrómetros. Y lo va a entregar en centímetros. Entonces, esto va a ser 37,64 igual a 50,4 centímetros. ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a ocupar este gráfico que tenemos acá. ¿Ya? Si se fijan, tanto en la parte de arriba, donde hay unos nombres grandes, como en la parte de abajo, como que nos entregan la misma información, o nos están diciendo lo mismo, y en verdad es el modelo del equipo, ¿ya? Este es como el modelo de 4, el de 10, de 20 y el de 50. Esto me está entregando el diámetro, y al lado el valor del diámetro en centímetros. Entonces, si nosotros teníamos uno de 50,4 centímetros, tenemos que buscar el que más se acerque a ese valor, ¿ya? Que es el valor del catálogo. En este caso sería el de 50, el de acá, ¿ya? Después, ¿qué tenemos que hacer? Ir al eje izquierdo, donde nos está entregando la diferencia de presión en PSI, y nosotros sabemos que es 7, que sería este valor de acá. Entonces, pues, intersectamos esta recta con el del modelo, ¿ya? Pues si se fijan, yo después me tengo que ir hacia abajo, pero podría ser cualquiera de estos valores, ¿ya? O algún valor aquí entre medio. Entonces ahí depende como de su criterio, podrían escoger este de acá, o este de acá, o un valor entre medio. Ya, yo saqué el promedio y me dio algo así como algo cercano a los 1240. Ya, si se fijan acá, esto me lo entrega en metros cúbicos por hora. Entonces es un valor mucho mayor a 909 y podría ser cercano a 1360 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Voy a volver acá. Y voy a decir, ok, nosotros escogimos el D50 del catálogo. Y ahora tenemos que calcular la cantidad de hidrociclones que yo necesito. ¿Ya? Entonces, el flujo que requiere tratar cada uno de los hidrociclones lo habíamos sacado acá. Sería esto de acá. El QT para este, que es 724,9. Entonces yo voy a tener NC es igual a 724,9 metros cúbicos por hora. Y esto si yo lo paso a litros por segundo, voy a tener 201,37 litros por segundo. Pero esto no es NC. Esto es QT. D es eso, ¿sí? Que es lo que trata el hidrociclón. Habíamos dicho 1240
metros cúbicos por hora, litros por segundo igual a 334,8 litros por segundo. Entonces ahora MC va a ser igual a 200,1 dividido 334,8. Y esto dividido 0,6, y eso yo tengo que aproximarlo para arriba, ¿cierto? Entonces voy a necesitar un hidrociclón, y cuando yo calculo las baterías de hidrociclones, yo en verdad necesito agregarle otro más, entonces sería más uno, por si hay que hacer mantención o cualquier cosa, o por si falla. Entonces voy a necesitar 2 hidrociclones, ¿ya? Y ahora tenemos que seguir calculando los diámetros, porque recuerden que yo les dije que hay que calcular todos los diámetros, y solo hemos calculado uno, que es el de 50, o el DC. Entonces, el siguiente que vamos a calcular es utilizando este gráfico de acá, para el que yo necesito el flujo que está saliendo por el underflow, ¿ya? Y ese creo que ya lo calculé. Este es el total. Pero tengo aquí el CP, así que puedo calcularlo, ¿por cierto? Sí, necesitamos el flujo que sale por el underflow. Esto que sale por el underflow, ¿cómo lo vamos a calcular? Partido por el CP. Dame un segundo que yo llegué y puse los valores. Esto es 78. 78, claro, 500, Ah, pero que soy pastel. Yo tengo el GSU. GSU igual a GSF menos GSO. GSF y ahora sí. Entonces voy a tener aquí 333 dividido 0,78 menos 333 333 dividido 333. Esto va a ser igual a 413 metros cúbicos por hora. Pero esto yo lo calculé para todo el flujo. Entonces hay que dividirlo por
el número de hidrociclones, que serían 2 en este caso. Entonces, si lo divido por 2, esto hace 206,5 metros cúbicos por hora. Miren, aquí hay un error porque no puede ser número así en esto. Ah, sí, porque estos están metros cúbicos por hora. Bueno. Entonces, si yo lo divido por 3,6, para pasar los litros por segundo, voy a tener 57 litros por segundo. Ahora sí. Entonces, después me voy a este gráfico con los litros por segundo. 57, voy a estar como por acá. Por acá. Y voy a tener que el diámetro del látex es igual a 16 centímetros. El diámetro del látex es igual a 16 centímetros. Y ya, después, ahora estamos casi listos. El DO se calcula como 0,4 por el diámetro grande, que era 50. Entonces sería 0,4 por 50. Entonces DO es igual a 20 centímetros. Y finalmente, para calcular el diámetro del inlet, lo que sabemos es que el área del inlet es igual entre 6 y 8% el área transversal. Entonces, voy a tener pi por b pi al cuadrado por pi a 4 igual a 0,07. Este 0,07 es porque dije que voy a ocupar la mitad de esto, que es 7%, y lo voy a multiplicar por el área transversal. Aquí considero el diámetro al cuadrado. Me va a ir esto, se me va a ir esto, ¿cierto? Y voy a tener que de i va a ser igual a la raíz de 0,07 por 16. 13,5 centímetros. Entonces ahí recién tengo todos los diámetros. Tengo el diámetro del inlet, el diámetro del vórtex y el diámetro cilíndrico, que fue el que teníamos acá. Este acá, que era el de 50. Y ahí están todos los diámetros y estamos listos. Después nos piden calcular, o otra cosa que se puede calcular es el ángulo del cono del cilindro, que se mueve pues 12, si es que el diámetro del cilindro es menor o igual a 10 pulgadas, y es 20 grados, y el diámetro del cilindro es mayor a 10 pulgadas. Y nuestro es mayor a 10 pulgadas, ¿cierto? Entonces, el ángulo va a ser igual a 20 grados. Y eso es todo. No sé si quedó alguna duda, en algún momento me confundí con los flujos, pero fue uno que ya habíamos calculado. O sea, que teníamos los valores, pero que no habíamos calculado, que era el GSU. No sé si quedaron dudas. Se fijan, es solo ir siguiendo las formulitas.